El señor Reddit dice, mi hermana dorada se embarazó de mi novio de 9 años y ahora quieren que haga esto. Hola a todos, déjenme darles un poco de contexto antes de empezar. Mi hermana Jessica y yo siempre nos llevamos bastante bien. No teníamos ese tipo de relación llena de gritos y peleas que se escucha en algunas historias de Reddit o en otros lugares. Antes de que todo esto pasara, diría que nuestra relación era excelente, lo que hace que lo que sucedió me haya dejado completamente destrozada. Honestamente, decir que tengo el corazón roto no es suficiente para describirlo. Este último año ha sido tan difícil que me he vuelto casi completamente insensible cuando se trata de relaciones. Es como si una cosa tras otra siguiera golpeándome hasta el punto en que ahora estoy replanteándome todo en mi vida. Así que aquí está un resumen rápido de cómo se desarrollaron las cosas hasta llevarme a este punto de quiebre. Todo comenzó en mi primer año de universidad cuando conocí a un chico llamado Austin una noche en un bar local. Rápidamente nos llevamos bien y las cosas comenzaron a avanzar entre nosotros. Pero lo que no sabía era que este solo era el inicio de una montaña rusa emocional. Después de que Austin y yo empezáramos a salir, nuestra relación se fortaleció rápidamente. Estuvimos juntos durante bastante tiempo y las cosas empezaron a volverse serias. Siempre he tenido padres bastante estrictos y conservadores, lo que me ponía extremadamente nerviosa al pensar en presentarles a alguien con quien estuviera saliendo. Normalmente evitaba hacerlo, ya que la sola idea me causaba mucho estrés. Sin embargo, después de estar con Austin durante aproximadamente 4 años, sentí que era el momento adecuado para finalmente presentárselo a mi familia. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que ese podría haber sido uno de los errores más grandes de mi vida. Desde el primer momento en que lo presenté, mi familia lo adoró, y cuando digo que lo adoraron, lo digo en serio. Se encariñaron con él de una manera que en ese momento me pareció entrañable, pero que ahora, con todo lo que ha sucedido, veo con otros ojos. Lo que no me di cuenta en ese momento es que eso también incluía a mi hermana Jessica, y no precisamente en un sentido fraternal. Jessica fue increíblemente astuta con la manera en que manejó sus sentimientos, porque nada de esto salió a la luz hasta 4 años después. Durante todo ese tiempo, todo parecía completamente normal. Nunca hubo señales evidentes de que algo estuviera pasando entre ellos, y eso es lo que más me desconcierta al recordar todo lo que sucedió. Mirando en retrospectiva, me doy cuenta de que había signos sutiles que simplemente ignoré o no supe interpretar. A medida que avanzaba mi relación con Austin, él se convirtió en el hijo que mis padres nunca tuvieron. Mi familia siempre había sido muy tradicional y, de alguna manera, parecía que la presencia de Austin les brindaba una especie de tranquilidad. Era como si el simple hecho de que hubiera una figura masculina en nuestras vidas validara nuestra existencia ante sus ojos. Aunque en su momento no me pareció extraño, ahora me resulta bastante inquietante pensar en ello. Mis padres incluso comenzaron a acudir a Austin para pedirle consejos, y no solo sobre temas relacionados conmigo, sino también sobre Jessica. Durante su etapa universitaria, Jessica pasó por una fase en la que exploró más su independencia y empezó a salir mucho de fiesta, lo que preocupaba bastante a mis padres. Como no sabían cómo manejarlo, comenzaron a pedirle a Austin que los ayudara a lidiar con la situación. La ironía de todo esto es que Jessica siempre había sido la hija perfecta. Sacaba calificaciones impecables, era sumamente devota a la religión y estaba involucrada en un sinfín de actividades extracurriculares. Pero al llegar a la universidad, algo cambió en ella. Empezó a experimentar con su libertad, lo que hizo que mis padres entraran en pánico. Verla salir de fiesta y hacer cosas que consideraban rebeldes los angustiaba muchísimo. Fue en este punto cuando Jessica y Austin comenzaron a pasar más tiempo juntos. Cada vez que Jessica tenía un desacuerdo con mis padres por su nueva independencia, ellos llamaban a Austin para que la ayudara a calmarse y actuar como mediador. Como confiaban en él ciegamente, le dieron un papel importante en nuestra familia sin que yo realmente me diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. En ese momento, ingenuamente pensé que esto era algo positivo. Me alegraba que Austin y Jessica se llevaran bien, porque significaba que no había conflictos en nuestra familia. Pensé que Austin solo estaba tratando de ayudar, sin darme cuenta de que su cercanía con Jessica estaba cruzando límites que nunca deberían haberse cruzado. Con el tiempo, comenzaron a suceder cosas que deberían haberme puesto en alerta. Para cuando llegamos a nuestro 7º aniversario, noté que Jessica estaba cada vez más involucrada en mi relación con Austin. Se aparecía sin invitación en nuestras citas y se metía en situaciones que eran exclusivamente de nosotros dos.
Fue entonces cuando los problemas realmente comenzaron a escalar. La tensión entre Austin y yo se hizo cada vez más evidente, al punto en que dejamos de hablarnos por largos periodos de tiempo. Lo que más me dolía era que Austin no parecía hacer ningún esfuerzo por arreglar las cosas. Entonces, justo una semana después de nuestro 8º aniversario, Jessica y Austin me pidieron que tuviéramos una conversación seria. En ese momento, mi instinto me dijo que algo estaba terriblemente mal, pero no podía haber imaginado la magnitud de lo que estaba a punto de escuchar. Y así, me soltaron la bomba. Jessica estaba embarazada y había una posibilidad de que Austin fuera el padre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me quedé en silencio, en shock absoluto, esperando que dijeran que era una broma, pero no lo era. Austin incluso añadió que planeaba apoyar a Jessica y al bebé hasta que una prueba de ADN confirmara la paternidad después del nacimiento. Escuchar esas palabras fue como sentir que mi corazón se hacía pedazos. La traición, la incredulidad y el dolor me golpearon de una manera que no puedo describir. Pero lo peor de todo estaba por venir, la reacción de mis propios padres. Cuando llamé a mis padres, esperaba al menos un poco de apoyo. Pero en lugar de eso, su reacción me dejó completamente devastada. En lugar de sentir indignación o empatía por mi dolor, estaban emocionados. Sí, emocionados porque Jessica iba a tener un bebé. Lo que siguió en los meses siguientes fue aún más surrealista. Austin comenzó a desempeñar el papel de pareja de Jessica y se preparaba para la llegada del bebé, mientras que yo me fui apagando poco a poco, sin siquiera tener la fuerza de terminar oficialmente la relación. Estaba completamente adormecida por la situación. Pero todo llegó a un punto crítico cuando Jessica tuvo el descaro de exigirme que convirtiera una de las habitaciones de mi casa en un cuarto para el bebé. En mi propia casa. Fue en ese momento cuando finalmente rompí mi silencio y la enfrenté por primera vez. Lo que siguió después fue una serie de demandas absurdas, que pagara la remodelación del cuarto, que cubriera los gastos de una niñera para que Jessica pudiera regresar a la universidad, y un sinfín de otras cosas que dejaron claro que tanto Jessica como Austin habían perdido completamente la vergüenza. Ahora estoy en un punto donde ya no sé qué hacer. Todos a mi alrededor me dicen que debería perdonar y seguir adelante, pero cada fibra de mi ser me dice que alejarme de estas personas es lo único que me traerá paz. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Es posible superar una traición de este nivel? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Actualización 1. El día en que Jessica dio a luz, todo volvió a dar un giro inesperado. A pesar de todo lo que había sucedido, terminé siendo yo quien la llevó al hospital y me quedé con ella en la sala de parto. No porque quisiera, sino porque me lo rogó. No voy a mentir, en ese momento sentí que lo hacía más para hacerme sentir peor que por un verdadero deseo de que estuviera ahí. Pero a pesar de todo, no pude dejarla sola en un momento tan vulnerable. No importaba cuánto la odiara en ese instante, verla ahí, asustada y sufriendo, me hizo sentir un mínimo de compasión. Lo que hizo que esto fuera aún más surrealista fue que mis padres y Austin no estaban cerca. Estaban de viaje, haciendo senderismo en algún lugar, completamente ajenos a lo que estaba pasando. Cuando los llamé para decirles que Jessica estaba en labor de parto, su reacción fue completamente indiferente. No hubo un gracias por avisar o un cómo está. Simplemente dijeron que regresarían pronto y colgaron. Ese momento fue una revelación para mí. No solo me habían traicionado, sino que además habían demostrado que lo único que realmente les importaba era su propia comodidad. Ni siquiera estaban allí para Jessica cuando más los necesitaba. La situación tomó otro giro inesperado cuando llamé a los padres de Austin para informarles sobre el nacimiento del bebé. Su reacción me dejó en shock. A diferencia de mis padres, ellos no sabían nada. No sabían que Jessica estaba embarazada, ni que Austin podría ser el padre. Su reacción fue completamente distinta, estaban furiosos con Austin y, a diferencia de mi familia, estaban listos para responsabilizarlo. No pasó mucho después de eso, pero supe que el verdadero caos comenzaría cuando mis padres y Austin regresaran. Ahora que el bebé había nacido, todo se iba a salir de control y tendría que enfrentarme a ellos cara a cara. Me preparé mentalmente para lo que estaba por venir, porque sabía que esto iba a terminar en una gran confrontación. Actualización 2. Y vaya que todo explotó cuando mis padres y Austin regresaron. Después de que llegaran al hospital, se desató un escándalo que jamás habría imaginado. Yo no estaba presente cuando ocurrió, pero me enteré por amigos en común de Jessica que todo se volvió un absoluto desastre. El momento en que entraron en la habitación y vieron al bebé,
todo cambió. Mis padres llegaron con una enorme sonrisa en el rostro, listos para conocer a su primer nieto. Pero su alegría se convirtió en shock absoluto cuando vieron al bebé. Y lo peor de todo, la reacción de Austin fue aún más extrema. El bebé tenía rasgos claramente afroamericanos. De inmediato, mis padres quedaron en completo silencio, y Austin pasó por todas las etapas del duelo en cuestión de minutos. Primero, negación. Luego, enojo. Y cuando se dio cuenta de lo que realmente significaba, tuvo un colapso total. Austin perdió completamente el control. Gritó, hizo una escena en el hospital y tuvo un ataque de furia tan grande que el personal de seguridad tuvo que intervenir y sacarlo del hospital a la fuerza. Mientras todo esto pasaba, yo, ajena a lo que estaba ocurriendo, había accedido a reunirme con Austin en un café, pensando que quería hablar sobre el bebé. Sin embargo, cuando llegué y me enteré de lo que había pasado, todo me pareció casi cómicamente irónico. Después de todo esto, ¿todavía tenía el descaro de querer hablar conmigo? Lo que pasó después fue más extraño de lo que imaginé. Actualización 3. Cuando finalmente vi a Austin, supe en ese instante que yo ya no sentía absolutamente nada por él. No había enojo, no había tristeza, no había nostalgia. Nada. Solo indiferencia. Nos reunimos en un restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita, y la ironía de eso no pasó desapercibida para mí. Se veía derrotado, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Comenzó hablando con un tono dulce, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. Pero luego llegó al verdadero motivo por el que me había llamado. Me contó todo lo que había pasado en el hospital, como verlo con sus propios ojos le hizo darse cuenta de que el bebé no era suyo. Luego, me habló sobre cómo sus propios padres lo habían desheredado al enterarse de todo, y cómo toda su vida se había derrumbado. Durante todo su discurso, yo solo lo escuché. No porque me importara, sino porque quería oír con mis propios oídos hasta dónde había llegado la magnitud de sus errores. Esperaba que en algún momento me pidiera perdón de verdad, pero lo que más me sorprendió fue que realmente creía que yo iba a sentir lástima por él. Pero entonces, vino la parte que realmente me dejó sin palabras. Me confesó que no solo no era el padre del bebé, sino que además Jessica le había transmitido una enfermedad de transmisión sexual. En ese momento, lo supe con certeza, no sentía ni una pizca de compasión por él. Todo esto era el resultado de sus propias acciones, y él mismo se lo había buscado. Con completa calma, le informé que tenía que desalojar la casa en la que todavía vivía, la casa que yo pagaba. Se sorprendió, como si no hubiera pensado en ello antes, pero para mí era obvio que ya no tenía cabida en mi vida. Después de dejarle claro mi decisión, me levanté de la mesa, lo que es un número, y me alejé para siempre. Después de todo lo que pasó, también decidí cortar todo contacto con mis padres. No dejaron de llamarme para pedirme que perdonara a Jessica y que fuéramos una familia de nuevo. Incluso intentaron manipularme con disculpas, pero para mí, ya era demasiado tarde. Y sobre Jessica, bueno, al parecer, ahora está ocupada tratando de averiguar quién es realmente el padre de su hijo. Por ahora, estoy esperando a que Austin termine de salir de la casa para poder empezar de nuevo. No sé exactamente qué me deparará el futuro, pero una cosa es segura, será un futuro sin ellos en mi vida. Gracias a todos por su apoyo y por las palabras de aliento. Este capítulo de mi vida finalmente se ha cerrado, y aunque el dolor todavía está ahí, sé que este es el primer paso hacia un futuro mejor. Mis Redditos, aquí concluye la historia de hoy. ¿Ustedes creen que esta historia aún no ha terminado? ¿Creen que en el futuro su familia intentará contactarla de nuevo? ¿O creen que Austin volverá arrepentido buscando otra oportunidad? Déjenme su opinión en los comentarios, estaré respondiéndoles a todos allá abajo, los veo en el próximo video.